Bueno, en esta tarde permítanme saludarlos y compartir tema de el área de comunicación, cuyo propósito es leemos y analizamos y realizamos cuadros comparativos. Y aquí tenemos las competencias, las respectivas capacidades y también los desempeños de acuerdo al currículum nacional de nuestro país. En ese sentido, en esta oportunidad permítame compartir el cuadro comparativo. Este cuadro comparativo es un organizador gráfico, teniendo en cuenta que los organizadores gráficos ayudan bastante al lector a interpretarlas, de tal manera que es de gran utilidad para afianzar, identificar el repaso de mensajes, el repaso de semejanzas y diferencias. En ese sentido, cuando hablamos de semejanzas y diferencias de dos o más conceptos, ahí podemos referirnos a hechos, objetos y etapas, personajes, entre otros. Por ejemplo, aquí podríamos determinar las etapas de la vida. Podríamos comparar, por ejemplo, la juventud con la vejez, o la vejez con la etapa de la niñez. Podemos determinar, quién sabe, algunas semejanzas, obviamente diferencias. Si tratamos de tener en cuenta personajes, vamos a considerar de repente dentro del campo de la literatura, de repente nuestro compatriota Mario Vargas Llosa con, se me ocurre, de César Vallejo, ¿no es cierto? Hacer las comparaciones en cuanto al contexto que vivieron o que vive, los personajes, las obras, entre otros criterios. Asimismo, si queremos resaltar algunas diferencias, como estamos en comunicación, podría decir, por ejemplo, las obras literarias de repente de Ciro Alegría con la de César Vallejo, por decir. Se organizan generalmente presentando los conceptos de cada columna y en las filas, en columnas, ¿no? Vale decir, a través de un cuadro. Los criterios o aspectos que determinan las comparaciones a realizar. Los contenidos a contemplar deben ser breves y concretos, obviamente, ¿no? Se puede elaborar a partir de diferentes fuentes. Las fuentes son importantes, de donde vamos a sacar la información para hacer nuestro cuadro comparativo. Puede ser un diario, puede ser de repente en internet, podría ser alguna emisión televisiva, entre otros, incluso de algún medio audiovisual. Procedimientos para hacer nuestros cuadros comparativos: determinar los conceptos a comparar, ¿no? Sobre qué aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de etapas, ¿no? de la vida, del ciclo biológico del ser humano, tendríamos en consideración, por ejemplo, la niñez con la juventud o con la vejez. Establecer los criterios o aspectos a partir de los cuales se realizarán las comparaciones. ¿Qué criterios? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, de repente el aspecto físico. Si hablábamos del ejemplo anterior, el aspecto físico, el aspecto psicológico, ¿en qué medida se quiere abordar estos criterios? Luego, completar los casilleros con datos breves, ¿no? Que vamos a ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo, para que ustedes puedan determinar claramente la diferencia, tabla de síntomas para diferenciar el coronavirus de la gripe y el resfriado.
Síntomas del coronavirus versus resfriado versus gripe. He cogido este ejemplo porque está de acuerdo a nuestro contexto actual. Por ejemplo, aquí tenemos las comparaciones entre COVID-19, resfriado y gripe, y teniendo en cuenta su sintomatología, ¿no? Considerando la fiebre, la fatiga, tos, estornudo, dolor muscular, moco o congestión, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la tos, ¿no? En cuanto a tos, COVID-19 muy frecuente y seca, resfriado suave, y en la gripe frecuente también seca. Y si tenemos en cuenta la fiebre, en COVID-19 frecuente, resfriado infrecuente y gripe también frecuente. Y así podríamos determinar entonces esas comparaciones. Por ejemplo, si tenemos diarrea, COVID tenemos infrecuente, en resfriado no hay ninguna diarrea, y en niños raras veces, ¿no? En cuanto a la gripe. Y tenemos aquí otro ejemplo, también referente al COVID, ¿no? Casos y muertes en el Perú y los países de Chile, Ecuador, Cuba y Bolivia. Estos datos reportados al 8 de abril del presente año. Tenemos casos confirmados, recuperados o curados, fallecidos, y ahí tenemos los países, ¿no? Podríamos determinar aquí, en casos confirmados, quién es el que tiene mayor cantidad de casos, quién es el que tiene menor cantidad. Por ejemplo, Bolivia, 264 casos confirmados, y el que tiene mayor cantidad tenemos Chile, 5.546. Igual los recuperados, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en caso del Perú, 1.333, y Bolivia, de los casos, 264 casos confirmados, de ellos curados 2. En cuanto a fallecidos, podríamos determinar que Cuba es el que tiene menor cantidad de fallecidos, y el que tiene mayor cantidad Ecuador, luego sigue Perú, ¿no? Y ahí podríamos seguir interpretando, comparando los datos de, en este caso también, América, ¿no? Tenemos Argentina y los otros países, también sobre simplemente casos confirmados, ¿no? Ahí vemos, y podríamos determinar el que tiene, por ejemplo, menor cantidad de casos. Tendríamos aquí Nicaragua 5 casos, ¿no? Y el que tiene mayor cantidad, Norteamérica, Estados Unidos. Ahí tenemos, imagínense, 188.172 casos confirmados. Estos datos han sido actualizados al 31 de marzo del 2020. Y así podríamos seguir determinando, en este caso, lo que es los cuadros comparativos. Aquí los mismos países, ¿no? Muertos y los casos presentados. Esto ya el 30 de abril, ¿no? Y seguimos aquí comparando. Puerto Rico, el que tiene menor cantidad de casos, muertos, Puerto Rico, menor cantidad de muertos, 86, y el que tiene mayor cantidad muertos, Brasil en este caso, ¿no? Brasil. Y obviamente podríamos seguir determinando y comparando. Luego te proponemos aquí también una actividad donde dice:
Averigua sobre la situación del coronavirus en el Perú, sobre las 5 regiones con más casos en cuanto a muertes y recuperados. Haz un cuadro comparativo al 30 de abril del 2020. Vamos a buscar alguna información y vamos a determinar las 5 regiones peruanas con mayor casos, con muertes y recuperados. Asimismo, aquí tendríamos que hacer un cuadro comparativo sobre 5 actividades humanas más resaltantes antes y después del coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos cómo eran las actividades humanas, de qué manera se desenvolvían antes del coronavirus y después del coronavirus. De hecho que hay situaciones de diferencias. Entonces aquí tenemos mínimamente, pueden ser más, 5 actividades de las que podríamos hacer las comparaciones. 5 actividades antes y después de COVID-19, ¿no? Y esto habría sido, por ahora, esperamos que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Gracias.